En primer lugar, quiero saludar la participación de nuestros panelistas y la de los asistentes a este nuestro primer webinar. El Partido Verde Ecologista de Bolivia inicia hoy un ciclo de webinars que tienen como foco la reflexión de la vida cotidiana de los sectores vulnerables. En esta ocasión, nuestra actividad está dirigida a la reflexión de la situación de los jóvenes, un grupo invisibilizado, a veces para la sociedad y fundamentalmente para el Estado. Y hoy día, más que nunca, golpeado por todo lo que ha sido la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto?, del COVID-19. Entonces, nosotros hoy día queremos empezar un ciclo que podamos entrar en esta reflexión para recoger de ustedes una serie de propuestas también como partido y como sociedad para poderlas comunicar y poder hacer un grupo de reflexión en esta temática. Sin más preámbulo, yo voy a presentar a nuestro primer panelista, que es el ingeniero ambiental Ernesto Vaca, de nacionalidad boliviana, nacido en la ciudad de Tarija, de profesión ingeniero ambiental. Él ha realizado varios diplomados. Entre los más destacados tiene el diplomado en gestión ambiental, el diplomado en seguridad industrial, especializándose en la normativa boliviana ISO 4001, ampliando sus estudios en la Universidad de Cádiz de España con la obtención de una maestría de energías alternativas. Uno de sus hobbies y contribuciones ante la sociedad tarijeña boliviana es el de ser fundador del movimiento del ciclismo, masa crítica en la ciudad de Tarija. Para nosotros, una ciudad más querida y mirada siempre a los verdes como la futura muestra de la ciudad ecológica. Bienvenido, ingeniero. Queremos escucharlo y gracias por participar en este nuestro primer panel. Muchas gracias. La palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Realmente muy feliz de ser el participante y gracias por tomarme en cuenta ahora y contar mis experiencias vividas desde el sur de Bolivia, desde la ciudad de Tarija, ¿no? Esta es una presentación sumamente sencilla, pero que enfoca un poquitito sobre lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo con el uso de la bicicleta, en el tiempo de la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, estoy muy feliz por participar. Espero de que podamos ser proactivos con esta presentación. Como estamos viviendo ahora, y no pienso llenar, digamos, la cabeza a mucha gente, seguir hablando justamente sobre el COVID-19, sabemos de que estamos generando cambios, se están produciendo cambios ahora, y esos cambios los tenemos que recibir nosotros como una oportunidad, ¿no? Es como una oportunidad de la que estamos ahora justamente trabajando en la ciudad de Tarija. Han venido pasando diferentes situaciones, diferentes experiencias, que esto ha hecho de que nosotros podamos ver la parte del COVID y de la pandemia como una oportunidad otra vez de vida, cambios de hábito y diferentes experiencias que las hemos podido palpar frente a frente con la gente, se puede decir también la más humilde y la vulnerable que está viviendo en este momento en la ciudad de Tarija. Poco a poco podemos ir hablando y vemos en las redes últimamente de que tocan temas justamente sobre el distanciamiento social, sobre la crisis económica, la crisis alimentaria, la socioeconómica y la socioambiental también, ¿no? Que podríamos haber hecho una charla muy extensa ahora, ¿no? Pero lo que enfoca en realidad y las experiencias vividas últimamente, los últimos 20 años atrás en la ciudad de Tarija, justamente también es sobre el distanciamiento social. En este tema de la pandemia específicamente, obviamente que con el distanciamiento social está produciendo cierta crisis económica en diferentes sectores, especialmente en la juventud, ¿no? Entonces, vemos diferentes cambios últimamente
pero en lo que engloba y en la experiencia propia de Ernesto Vaca, de mi persona, es justamente hablar sobre los medios de transporte que últimamente hemos estado viviendo diferentes cambios, ¿no? Se ha visto diferentes impactos sociales y ambientales en el uso del transporte público en la ciudad de Tarija. Esta es una fotografía que refleja lo que normalmente estábamos haciendo los bolivianos hace un mes y medio atrás, ¿no? En todo Bolivia se puede decir, en Tarija es exactamente lo mismo. Esta es una fotografía sacada en Santa Cruz, y podemos ver de que todos estamos mezclados ahí, llevando una vida normal, una vida cotidiana, rumbo al trabajo, etcétera, sin ningún tipo de preocupación, ¿no? En el transporte público tradicional que se puede utilizar en diferentes ciudades de Bolivia. En Tarija pasa exactamente lo mismo. Hemos venido peleando, luchando antes de que pase, de que llegue, mejor dicho, esta pandemia del coronavirus, justamente la lucha constante por la parte ambiental y la parte social, que es con el tema del transporte público, ¿no? De las vías de acceso, paradas de los micros, de los taxis, de los trufis, etcétera, ¿no? Pero ha sido una lucha de manera constante que ahora nosotros vemos con la llegada del COVID-19 una oportunidad para que se pueda levantar, y me emociona mucho decir y presentar esta fotografía, justamente una bicicleta. La bicicleta es la herramienta perfecta para la transformación y para producir tanto que se habla con el tema del distanciamiento social. La bicicleta la venimos nosotros tratando de incentivar como medio de transporte en la ciudad, no tanto deportivos, sino como medio de transporte en las ciudades. Para eso se ha creado un grupo a nivel mundial que se llama Masa Crítica, y nosotros tenemos un grupo que se llama Masa Crítica Tarija, que incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, ecológico y saludable. Ahora que llega la pandemia, justamente sigue siendo la bicicleta una oportunidad para generar el distanciamiento social de que tanto se habla y que también pueda ser utilizado como medio de transporte seguro. Como les mencionaba, nosotros en la ciudad de Tarija venimos de diferentes maneras tratando de generar reuniones con la alcaldía, con la gobernación, etcétera, para poder generar seguridad al ciclista, ¿no? Entonces, pienso yo de que ahora, con todo lo que está pasando, con todo este choque que estamos viviendo del COVID-19, es una oportunidad de oro, decimos los ciclistas, los que amamos la ciudad en bicicleta, para que esto pueda ser implementado de una manera segura y saludable también para la ciudad. Sabemos de que la bicicleta es una herramienta de lucha en diferentes países. Sabemos de que la bicicleta va a ser el medio de transporte ahora sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, ha sido una experiencia sumamente positiva durante este tiempo que vamos hablando sobre la pandemia y el COVID-19 en la ciudad de Tarija. Para eso estamos nosotros generando protocolos de bioseguridad que van a ser presentados a las autoridades correspondientes de la ciudad para que de una vez podamos transportarnos en una bicicleta de manera segura y manteniendo la distancia social. Vemos diferentes ejemplos ahorita en este momento a nivel mundial como está pasando en Alemania, como está pasando en Bélgica, como está pasando aquí en nuestro continente como Ecuador y como Colombia, y por qué no decir también Argentina está luchando porque la bicicleta sea una política de Estado, sea tomada como una política de Estado de manera urgente para que la bicicleta sea el medio de transporte, como yo mencionaba hace un momento, que haga que se mantenga el distanciamiento social y que sea un medio de transporte seguro, tanto para los jóvenes, para adultos, para niños, etc. Ahí están los diferentes ejemplos que está pasando, como les mencionaba, tanto en Europa y como en nuestro continente. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando los bolivianos para generar ese tipo de cambio? Como yo les mencionaba, de manera departamental, municipal,
con la provincia cercado en la ciudad de Tarija. Venimos 13 años peleando porque las autoridades nos escuchen y que podamos fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte amigable hasta con el medio ambiente. Pero esta es una experiencia propia, como les mencionaba, hasta el día de hoy no hemos sido escuchados. Vamos 13 años de lucha de manera constante, saliendo casi todos los días a las calles de la ciudad de Tarija para que podamos generar ciclovías, para que podamos generar educación vial, señalización, etcétera. Es un componente tremendo para que podamos poder implementar el uso de la bicicleta, y ahora con la pandemia pienso yo de que esto se puede reforzar, unir fuerzas y esto replicar en diferentes ciudades de Bolivia. A raíz de la pandemia y como experiencia también les menciono, hemos visto de que la bicicleta en todo este tiempo de cuarentena que llevamos todos los bolivianos, han ido apareciendo ciertas empresas de delivery a nivel nacional, donde han ido incentivando el uso de la bicicleta justamente para poder generar ingresos a la juventud, a la persona que podía estar manipulando, manejando una bicicleta. Vemos en esta presentación que sí se puede, se ha generado talleres mecánicos para arreglar las bicicletas y que los deliveries puedan seguir caminando y andando en las calles de la ciudad de Tarija. Y por qué no también dar la fortaleza a la herramienta del Internet, ¿no? A la compra y venta por Internet, que también se ha generado ciertas fuentes de empleo en la ciudad de Tarija. Tenemos que pensar de que a raíz de la pandemia, a raíz de lo que estamos viviendo, todo tiene que cambiar el chip, de que tenemos que ir todos en masa, entrar a un restaurante, partidos de fútbol. Hoy día en la tarde veía de que, por ejemplo, dándoles un ejemplo del deporte que tanto ama la Argentina, que es el fútbol, se ha suspendido el fútbol hasta el 2021. Hasta el 2021, ¿no? Entonces, no va a haber partidos de fútbol en los estadios argentinos. Lo mismo pasa con Paraguay. Las clases presenciales en Paraguay, en los colegios y en las escuelas, se suspende también hasta el 2021. Hoy salió el presidente paraguayo a dar ese anuncio a mediodía, justamente por las redes y por noticias nacionales. A raíz de esto, pasando esta crisis, se puede decir, pero también como oportunidad, como les mencionaba hace un momento, se ha podido vivir durante las tres primeras semanas en la ciudad de Tarija, de manera voluntaria. Se pudo trabajar viendo la crisis que se venía, la crisis alimentaria. Se pudo formar un pequeño grupo que le pusimos un nombre bien bonito, que era la ollita solidaria. A raíz de esa olla solidaria, ¿qué significaba? De que nosotros teníamos que salir a recoger todos los aportes voluntarios que la gente nos hacía, como los víveres. Nos reuníamos en una sola vivienda en la ciudad de Tarija. Les comento esto, las 3 primeras semanas de la cuarentena obligatoria. Nos reuníamos en una vivienda donde se cocinó durante 3x7, durante 21 días. 21 días de forma continua, de lunes a lunes. Pudimos producir 2.900 platos de comida, entre guiso de arroz, guiso de fideo, el famoso guiso chapaco, etcétera, con todos los aportes que nos hicieron de manera voluntaria. Y obviamente con el riesgo que nosotros teníamos de podernos, ¿no?, contagiar con el virus en este aporte, en este trabajo voluntario que hacíamos. Hemos estado trabajando, hemos podido llegar a todos los barrios periféricos de la ciudad de Tarija. Llegábamos con la camioneta, con el apoyo de la Policía Boliviana Nacional, y comenzábamos a repartir los alimentos, más a gente adulta, había jóvenes, etcétera, manteniendo el distanciamiento social, se puede decir, y comenzábamos a repartir los alimentos. Eso ha surgido y ha sido una experiencia muy bonita, de manera, como les menciono, voluntaria.
Pero ¿qué hemos visto durante estas 3 semanas? Porque hemos parado, les comento, el trabajo de la ollita solidaria. Vinieron los bonos, el bono 1, el bono 2, el bono 3, todos los bonos que todos los bolivianos sabemos, y todos los aportes voluntarios que se están generando de todas las instituciones y de otros grupos sociales en la ciudad de Tarija. Entonces, a raíz de eso, de esta experiencia, se comenzó ahora, ya no están cocinando la gente, sino que se está llevando las bolsitas solidarias, se puede decir, ¿no? Pero a raíz de esto, estamos generando otro impacto en todo este tipo de barrios, que es justamente la producción del plástico, la generación de los residuos sólidos. Barrios que a 5 minutos de la ciudad de Tarija encontramos sumidas en una pobreza total, donde carecen de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, y aparte de todo eso, nosotros estamos con las bolsitas solidarias, etcétera, llevando más basura a los diferentes barrios. Eso identificamos las 3 primeras semanas, trabajamos muy bien, pero a raíz de esto hemos parado justamente este trabajo voluntario, porque no vemos que sea sostenible. Y hablando de corazón, no vemos que sea un proyecto realmente sostenible. De ahí nació, en estos días, nace un nuevo proyecto, una nueva visión, justamente hablando de los barrios autosostenibles. Qué lindo hubiera sido poder reunir todos estos aportes voluntarios que teníamos en la ciudad de Tarija, poder coordinar trabajos con los presidentes de los barrios y juntamente con los presidentes de los barrios reunirnos y poder cocinar, se puede decir, para toda una semana, y que el barrio cocine y produzca sus propios alimentos. Pero hemos visto y hemos identificado de que a raíz de todos estos aportes estábamos apadrinando a la gente. Seguimos acostumbrando a la gente boliviana a seguimos acostumbrando a que ellos sigan pidiendo y nosotros dando. Entonces, lo que nosotros queremos desde el fondo del corazón es de que esta gente, estos barrios, sean autosostenibles, que ya no sigamos mendigando en ningún departamento ni en ninguna ciudad de Bolivia. De ahí nace esta idea tan linda que son los barrios autosostenibles, donde mi compromiso es andar con todos los presidentes de los barrios en la ciudad de Tarija, ingenieros agrónomos, donde podamos capacitar a la gente, donde ellos puedan producir sus propios alimentos y por qué no fomentar el trueque. El trueque se está realizando, se hace en el campo. Yo tengo naranjita, cambio por azúcar, el otro por azúcar, por no sé, por mandarina, etcétera, etcétera, y arroz y lo que sea. Lo que queremos nosotros es justamente trabajar con un proyecto que sea sostenible y para que la gente pueda producir sus propios alimentos. En los barrios de Tarija, a 5 minutos, como les decía, del centro de la ciudad de Tarija, no tienen agua. Hoy salieron noticias del barrio Tierra Nueva de la ciudad de Tarija, donde no pueden lavarse las manos. Tanto insistimos nosotros en que todo el mundo se tenga que lavar las manos, pero hay barrios que no tienen agua ni para lavarse las manos, señores. Esa es la realidad que vivimos nosotros en la ciudad de Tarija, en el departamento del gas y del IDH, etcétera, etcétera. Y en estos barrios donde nosotros visitamos, cuentan con canchas de fútbol, cuentan con centros de reuniones, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos es que justamente estos espacios se conviertan en huertos, se conviertan en viveros. Y no solamente en los barrios periféricos, vamos a trabajar hasta en los barrios del centro, porque puedes hacer hasta tu producción en una macetita. Esa es la idea que tenemos, esa ha sido la experiencia que nosotros hemos estado viviendo durante todo este tiempo de pandemia, que ha servido para que nuestra cabecita un poquitito nos podamos sacudir y podamos aprender mucho más y poder ver de que a raíz del COVID-19 sea una oportunidad para que nuestra gente cambie y sigamos para adelante. Esa ha sido mi presentación y ahí está con nuestro mensaje, ¿no? La vida es una guerrilla por la esperanza. Emocionada. Vamos a continuar con nuestra webinar. Después de que nuestros dos conferencistas hayan terminado su exposición, vamos a ceder la palabra al público
para que haga comentarios, preguntas, quiera ampliación de algunas dudas, para entrar en un diálogo y en una reflexión conjunta. Entonces, por favor, también pedirles que mediante el chat pueden ir escribiendo preguntas para los dos conferencistas. Voy a hacer la presentación y le voy a ceder la palabra a la licenciada Jessica González, de nacionalidad boliviana, nacida en la ciudad de La Paz. Ha realizado también igual varios diplomados, un diplomado en educación superior en la UNSA, diplomado en gestión de competencias docentes en la UniFrance, diplomado de coaching y recursos humanos en la Universidad Los Andes. Tenemos también un diplomado de gestión cultural en la Universidad de Nuestra Señora de la Paz, ¿sí? Un diplomado de intervención a víctimas de maltrato y violencia intrafamiliar sexual en la Universidad Privada de San Francisco de Asís, diplomado en teoría de metodología psicológica cognoscitiva. Es máster en igualdad y equidad de desarrollo por la Universidad Vic de España. Tiene una amplia experiencia profesional. Ha trabajado como consultora investigadora de género y generacional. Ha trabajado con la cooperación internacional con Naciones Unidas. Ha trabajado con gobernaciones y también con varios de los ministerios. Ella es docente de la Universidad Franz Tamayo de la materia Psicología Social y Desarrollo de Proyectos. Su hobby es la gestión cultural, el arte textil, música autóctona y ritualidad de pueblos indígenas. Realmente estamos con una estudiosa, estamos con una conocedora del tema de los jóvenes y por favor vamos a cederle la palabra a la licenciada. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que me han realizado. Bueno, espero que el día de hoy podamos compartir todo en este webinar, todas sus experiencias y las experiencias que tenemos. Ahora ya les voy compartiendo, por favor, la pantalla. Para que podamos empezar a trabajar. Por favor. Aquí. Por favor, si me pueden habilitar la pantalla, les rogaría para que pueda compartir. Está habilitada, Jessica. Solo tienes que... A ver. ¿Lo he encontrado? A ver, estoy viendo. Esperemos un ratito. Voy a volver a hacer. Creo que tengo un problema con esto y no me está permitiendo la habilitación, por favor. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Estamos. Sí, ahora sí ya estamos. Espero que ya puedan ver todos la pantalla. Sí. Sí, ahora sí ya estamos. Perfecto. Bueno, a mí se me invita para poder trabajar este punto que es bien importante. Referido a los impactos de la cuarentena en los jóvenes, yo básicamente voy a hablar sobre puntos que son bien contextualizados que merecen mucho nuestra atención. Creo que lo primero que tenemos que ver es cuál es la estructura de la población boliviana y en esta estructura podemos observar, si ustedes pueden ver este cuadro, donde nuestra población, la pirámide poblacional está evidentemente conformada mayormente por población joven, ¿no?
población joven que va desde los 15 hasta los 34 o 30 años, donde está nuestro mayor, lo que ahora llamamos bono demográfico, ¿no? Bono demográfico se llama precisamente a esta cantidad de población que tenemos en edad de trabajo, en edad laborable, ¿no? Y que puede aportar productivamente mucho a nuestro país. Entonces, nos ha tocado una etapa, lamentablemente, de esta pandemia donde nuestra población precisamente está mayormente conformada por jóvenes, ¿no? Ahora, esto es bueno y malo, podrían decir, ¿no? Porque precisamente no nos pegará tan duro el COVID por tener esta población mayormente conformada por jóvenes, ¿no? Que si vemos la estructura de población en Europa y otros países, obviamente el grueso de la población es una pirámide invertida, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuál es un tanto la relación de lo que ha pasado en Europa y otros países, ¿no? Entonces, esta es un poco la estructura de conformación. Este bono demográfico, ahí un poco está también desagregado por sexo, que es bien importante observarlo de esta manera, pues ahí podemos ver la población económicamente activa, que es otro dato igual bien interesante. Si ustedes pueden observar, la población económicamente activa se va más del lado masculino que femenino, ¿no? Pero esto es precisamente y es dado por el INE, a la población que aporta mayormente a nuestra economía. Y ahí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Si bien nosotros tenemos una gran cantidad de población joven, no estaría aquí considerada la población femenina, precisamente porque su trabajo mayormente se da dentro de un comercio informal, ¿no? Y a veces la informalidad no se toma en cuenta en el aporte a nuestra economía. Entonces son datos bien interesantes para poder observar y también ver qué está ocurriendo actualmente con una diferencia de la población joven y población joven masculina y población joven femenina, ¿no? También hay que ver la actividad a la que están desarrollando cada una de estas poblaciones y si hacemos una desagregación por sexo, ¿no? Entonces, esos datos de acá son interesantes también. Aquí les pongo muy puntualmente el bono demográfico, ¿no? Por el aporte y la posibilidad de que nuestro país, por esta cantidad de personas, pueda aportar a nuestro desarrollo. Ahora, si nosotros no estamos, no manejamos bien esto, vamos a perder una gran oportunidad, evidentemente, y mucho más pasando esta etapa. Ahora, hay otro dato interesante que lo pongo acá, que es la migración, ¿no? Aquí les hablo sobre una tasa neta de migración interna que existe, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí vemos que el crecimiento demográfico es menor en aquellos que tienen una tasa neta negativa de migración interna y son departamentos expulsores. Entonces, ¿qué departamentos tenemos expulsores, no? Mayormente los departamentos expulsores son Chuquisaca, La Paz, Potosí, y casualmente son también departamentos donde tenemos a población que está más envejecida, ¿no? Santa Cruz, por ejemplo, tiene una tasa positiva, entonces tenemos a mayor población joven, ¿no? Pando tiene una población bastante joven, ¿no? Beni es una población de una migración interna, o sea, que va entre ambas, entre que es recibida, pero también tiene un grueso de población bastante joven. Entonces, estos datos también nos hablan sobre el comportamiento de los jóvenes y qué está pasando actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchos jóvenes que tienen estas migraciones negativas que ustedes pueden en La Paz, ver en La Paz, Potosí, Chuquisaca, una característica de los jóvenes también es la movilidad, ¿no? A los jóvenes les gusta movilizarse y también la actividad fuera de la calle. La actividad en la calle también es una actividad política, por así decirlo, ¿no?
Yo genero mi espacio de trabajo, mi espacio de relacionamiento en la calle. Entonces, y no solamente un espacio donde voy a trabajar o voy a hacer mis clases y todo, sino conformo mi estructura de vivencia social, ¿no? Actualmente se está restringido, ¿no? Por ese tema de la pandemia. Entonces, muchos jóvenes han optado por retornar al área rural. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Retornar al área rural, porque hay otro dato igual, la población en Bolivia, los centros urbanos son los que tienen mayormente población. Siendo los centros urbanos los que mayormente tienen población, estos centros están caracterizados por, evidentemente, tener una mayor población de jóvenes, ¿no? Esa población de jóvenes no se ha situado precisamente a veces en el centro urbano como tal, sino en las laderas, lo periurbano, ¿no? Porque la migración se da también, se ha dado de lo que es el campo a la ciudad y nos hemos ubicado donde hemos podido, por así decirlo. Entonces tenemos unas laderas, unos cordones periurbanos donde están ubicados esta población joven y actualmente han decidido migrar, hay mucho movimiento. Es algo que no se ve, es algo a veces incluso muy castigado precisamente porque ahora no hay movilidad, evidentemente, pero que lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el área rural permite un poco mayor este movimiento por esta población joven y también por las actividades que vienen realizando. También es bien interesante ver que si tenemos un grueso de la población que se dedica al comercio y actualmente el comercio está como a medio, o sea, muy restringido igual trabajando, entonces muchos están optando a otro tipo de actividades y también hay que ver el tipo de comercio que tienen. Y los jóvenes, yo voy a caracterizar precisamente a jóvenes que migran o que tienen una vivencia ya acá en las ciudades y estos jóvenes que ahora van a retornar a los centros donde vivieron y eran parte de sus padres, ¿no? Entonces, estos jóvenes van retornando a los centros donde viven sus padres y ahora están apoyando en las labores culturales. Es interesante ver cómo también la agricultura de alguna manera se beneficia. No creo que ahora sea todo este romanticismo que se ha dado sobre el encierro, ¿no? Que tal vez es una buena opción emocional para muchos, ¿no? Pero en el área rural no ocurre eso, hay otra situación y hay que hacer obviamente una distinción que se nota a leguas, ¿no? Por redes estamos notando mucho lo que ocurre en los centros urbanos, pero no en el área rural, ¿no? Que posiblemente es otra dinámica, esa virtualización no hay, no, muchos lo están tomando como tal. Entonces hay que hacer este tipo de análisis. Ahora, hablo un poco sobre esta situación de migración, pero ahora también es interesante ver la percepción del riesgo y el riesgo del COVID. Yo he hecho una pequeña encuesta con los jóvenes para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Evidentemente la percepción del riesgo tiene que ver con este exceso de información. En los centros urbanos esta formación virtual, entre comillas, que no es del todo buena también. Muchos de ustedes estarán todo el tiempo tal vez sentados detrás de una computadora. Pero algunos dirán, pero qué bien, se están educando y demás. Pero también esto te restringe, ¿no? El relacionamiento que puedes tener con tu familia y con tu entorno, ¿no? Y ahí se da la problemática familiar, ¿no? Hay un tema también sobre la percepción del riesgo en la alimentación, ¿no? Tenemos casos muy duros, ¿no? Este caso de esta adolescente que se quitó la vida por el tema, bueno, por una situación básicamente de extrema pobreza, ¿no? Y una mala gestión también de este encierro, porque hay otros elementos que hay que considerar, ¿no? Entre la percepción de riesgo también voy nombrando las tareas del hogar, que son igual, si no están bien repartidas, evidentemente refiere a una carga para una sola persona e incluso para un solo género, ¿no? Y también ahí se dan diferentes visiones. La violencia intrafamiliar, ¿no?
han reportado una serie de casos en esta cuarentena y es terrible que los jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes pueden estar viviendo actualmente con su agresor, ¿no? Entonces es muy, muy duro este tema de este encierro, confinamiento, encierro que finalmente estamos viviendo, ¿no? Y esta lógica que también yo voy a cuestionarla mucho, que es la militarización, ¿no? La militarización, si la hablamos, es también interesante ver qué tipo de elementos nos está transmitiendo esta militarización. El aprendizaje por miedo no es el mejor, ¿no? El aprendizaje por miedo muchas veces, ¿qué es lo que nos da? El aprendizaje por miedo nos origina, y a mí me hace mucha alusión a que la letra entra con sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no entiendes, yo voy a hacer esto, yo voy a meterte a la cárcel, voy a pasar con mis sirenas y demás cosas. Entonces, ahí hay que ver cómo estamos aprendiendo, porque es una realidad que tenemos que vivir con este virus, pero ¿cuál es la medida de aprendizaje? ¿No? ¿Es un aprendizaje por miedo? ¿Y cuáles son los efectos de nuestra cabeza? Yo aquí les pongo esto que les debe pasar y les debe pasar a muchos y a muchas, que estamos con una ansiedad terrible, ¿no? Hay trastornos del sueño que muchos estamos y muchas estamos experimentando, esto del insomnio, ¿no? Me levanto a tal hora y es un tema del encierro. Esta falta de movilidad también no afecta tremendamente a esta gestión que estamos haciendo sobre esta situación, ¿no? Y también miren que se unen varias variables, ¿no? Tengo clases en tema de formación virtual, entonces en algunas universidades y las clases son como que se siguen dando en los horarios, entonces estoy todo el tiempo detrás de un ordenador o de una computadora. No tengo actividad física, obviamente voy a tener trastornos alimenticios, trastornos del sueño, todo ese tipo de cosas. Entonces, los jóvenes lo están viviendo así, ¿no? Las rupturas con las parejas igual no es algo que no tiene que pasarnos por encima, ¿no? Entonces, es algo que hay que trabajarlo, hay que ver cómo está pasando esto con los jóvenes. Las depresiones, las ansiedades, todo esto que está ocurriendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, no? Hay varias medidas que se han ido dando, ¿no? Y ahí les comparto un poco algunas medidas que se han ido dando, que han sido grupos de apoyo y contención emocional. Por ejemplo, la Universidad Franz Tamayo ha generado una red de apoyo psicológico para poder hacer esta contención emocional con el grupo de estudiantes o grupo de jóvenes, porque muchos han manifestado tener problemas familiares, violencia incluso. Entonces se está tratando de hacer una gestión, no solamente otorgar un número para que tú puedas llamar, ¿no? Sino tratar de que te puedan escuchar en esta situación de encierro que estás viviendo y poder ver cómo manejas esta problemática, ¿no? Se han dado muchos webinars, ¿no? Medidas para gestionar el estrés emocional, que son bastante interesantes, se dan desde diferentes medidas. Desde la psicología positiva se ha trabajado esta gestión del estrés emocional, que es bastante interesante. La movilidad también puede darse, ¿no? No es solamente, es también trabajar de hacer que el espacio doméstico también podamos movilizarnos en este espacio, no solamente estar demasiado sedentarios, porque eso obviamente genera y tiene impactos emocionales, ¿no? Para nuestros jóvenes muchísimo más. La ruptura de novios es igual, hay maneras de poderlas trabajar y gestionar, y esto va también con alejarnos también de esta cultura del miedo, ¿no? Del aprende por miedo o aprendo de esta manera. Ojo que si yo soy tan coercitiva en manejar el virus, por ejemplo, eso también puede generar violencia, y el primer espacio donde se genera violencia son el espacio doméstico, el espacio personal, que finalmente es un espacio político. Entonces, estos son elementos que es necesario trabajar, manejar. Yo ahí les pongo este gráfico que a mí me ha parecido bien interesante.
donde el coronavirus está en nuestra cabeza, ¿no? Y los jóvenes lo están viendo así, ¿no? Es tratar un tanto de alejarse de esto porque viene esta gestión y esta percepción dada por cómo recibo esta información, cómo tengo tanto en mi domicilio y no puedo movilizarme, ¿qué hago en estos casos? Entonces, hay medidas que se han estado realizando, son bastante interesantes. Y bueno, es importante tratar de generar una convivencia que va desde una convivencia, yo voy a decir democrática, una convivencia más amigable, donde cada uno pueda aportar y no existan personas que están sin hacer nada, ¿no? Hay que trabajar mucho esos puntos. Es preocupante también saber, y ustedes saben que en los departamentos donde mayormente tenemos jóvenes, tenemos a adolescentes, ¿no? Que son madres, ¿no? Pando tiene un rango alarmante, ¿no? De embarazo adolescente y es importante pensar qué está pasando en este momento con esta mamá adolescente, ¿no? ¿Cómo está conviviendo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos trabajar estas situaciones. Hay varios tips para hacerlos, ¿no? Varios tips que van desde gestionar tu día, pero gestionar tu día como si tuvieras actividad. Estas son medidas un poco más saludables para trabajar y gestionar este confinamiento, ¿no? Yo voy un poco reduciendo tal vez eh, el tiempo de presentación, pero yo he visto un poco lo que decía el colega antecesor, el uso de la bicicleta, bastante interesante, un tanto incluso para ver cómo esto puede trabajar, esta mi otra diapositiva que les muestro, todos estos problemas, ¿no? De ansiedad, déficit de atención y todo eso, cómo poder hacer hasta circuitos en nuestra casa para poder ir trabajando. Bueno, eso es un tanto lo que yo puedo ver, es un tanto las problemáticas que he podido ver en tanto los jóvenes y también algunas medidas que podemos ir tomando para trabajar con ellos esta percepción del riesgo y no romantizar sobre todo esto, ¿no? No nos ocurre que a nosotros que cada uno sale a sus balcones o va a cantar y demás cosas, ¿no? No, no es una realidad que se nos transmite, ¿no? Evidentemente muy europea tal vez, pero hay que ver cómo vivimos desde nuestro contexto local estas situaciones, ¿no? Entonces, tratamos de darle otra medida a nuestro contexto local y también ver, no es que la gente sale porque es rebelde en sí misma, ¿no? O está loca, ¿no? También tiene que ver con su percepción y su vida diaria, cómo la están gestionando. Eh, entonces, bueno, son medidas que tenemos que trabajar desde una educación y una cultura de paz ante todo, que esa es una propuesta de suma importancia que hay que trabajarla. Y otro punto más, el cuidado. Ojo que el coronavirus no tiene que ver incluso solamente con decirte no salgas de tu casa, ¿no? Tiene que ver con una gestión del cuidado, pero no una gestión del cuidado por miedo. Es una gestión del cuidado desde la autoestima y el amor propio que tiene que existir, ¿no? Evitando situaciones de riesgo y demás aspectos, ¿no? Entonces, bueno, este es un tanto lo que yo les tengo o lo que les he expuesto. Voy a estar muy atenta a sus consultas, a sus opiniones al respecto. Espero que haya podido un poco exponer de manera general estas situaciones que se van dando a partir de los jóvenes. Muchas gracias. Doctora, un momentito, por favor, no se le escucha.
¿Aló? Ahora Sí, sí. ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, yo estaba agradeciendo a la licenciada Jessica y diciendo de que la temática de los jóvenes de esta población mayoritaria de Bolivia realmente es amplia e instiga a muchos elementos. Yo voy a ceder ahora la palabra al público y voy a pedir, no sé si es Elsa o quién va a leer varias preguntas que ya han sido escritas en el chat para que vayan contestando nuestros expositores y después de eso yo haré unas conclusiones para cerrar la webinar, ¿sí? Entonces, tienen la palabra el público, por favor, o las respuestas a las preguntas ya escritas. ¿Aló? Cristian. Sí, parece. Sí, hemos cambiado un poquito la metodología en marcha. Buenas noches ya a todos. Gracias, Ernesto. Gracias, licenciada Jessy, por toda la información que nos ha compartido. Hemos cambiado un poquito la metodología. Marcelo fue, o digo, Diego fue el que preguntó primero. Si está Diego, por favor, puedes formular tu pregunta. Podemos leer, ¿no? Sí. Ha desarrollado un sistema de donación para aumentar la ayuda humanitaria en este momento difícil. La pregunta es ¿para quién? Perdón. Para Para Ernesto, me Ernesto. parece. Sí. Ernesto, si es que han desarrollado un sistema de donación para aumentar la ayuda humanitaria en estos momentos difíciles, ya que vos hablabas de que has recorrido con la ollita solidaria y tienes este No han proyecto de escrito las preguntas. desarrollos de barrios sostenibles. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Mira, las únicas herramientas con las que hemos trabajado durante estas 3 semanas han sido obviamente el Internet con el tema del Facebook, el Instagram, radios locales y televisión. No hemos desarrollado ningún otro sistema para seguir teniendo las ayudas voluntarias de la gente, porque como les mencionaba hace un momento, nosotros ya hemos cumplido esa etapa de las 3 primeras semanas de ayuda y ahora vamos a empezar con un proyecto más sostenible y sustentable, que es el tema de los barrios autosostenibles. Perfecto. Elsa, tenías una pregunta. No sé si puedes activar tu micrófono para realizarla, por favor. Hola. Sí, te escuchamos, Elsa. Bueno, buenas noches. Mi pregunta va dirigida al ingeniero Ernesto. Me pareció muy interesante su exposición con respecto a lo que es el proyecto de barrio autosustentable. Mi pregunta quería saber más que nada si es que existe alguna metodología o se ha generado algo para lograr, ¿no? El apoyo con esto del proyecto que nos pueda servir como una guía base. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Elsa. Mira, nosotros, como se caracteriza, trabajamos de codo a codo con la gente, con la gente que realmente necesita. Nosotros vamos a comenzar a trabajar y a gestionar, etcétera, los trabajos que sean pertinentes y vamos a formar un equipo multidisciplinario para poder llegar de forma directa a los barrios. Tenemos que trabajar de la mano con el presidente de barrio, ver sus necesidades, ver espacios, el tipo de terreno que se tiene en la zona. Tarija, los que conocen Tarija estamos inundados por la erosión. Erosión tenemos en todas las casas de Tarija, se dice que debajo de tu cama ya estás con la erosión. Entonces, ese también va a ser un problema y un reto para nosotros para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Gracias. Luego está Andrea. Andrea, ¿puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta ya sea a Ernesto o a Jessica, por favor?
Andrea. Bueno, Andrea planteaba lo siguiente. A raíz de la pandemia se ha hecho más evidente las grandes necesidades y carencias de nuestro país, sobre todo en el área de salud, pero a la vez han surgido jóvenes que han podido mostrar su creatividad y capacidad. Un ejemplo es el grupo de jóvenes que ganaron el primer premio de construcción de respiradores. ¿Cómo se deberían abordar el tema de emprendimientos tecnológicos en jóvenes de ahora en adelante? Pregunta Andrea. Eso es, Un poco más abierta para ambos, creo que ambos pueden responderla, ¿no? no sé, le cedo la palabra a la licenciada. Sí está. Sí, aquí estoy. Bueno, los emprendimientos tecnológicos, lo que hay que considerar, creo, en este momento es el espacio también donde se pueden realizar, ¿no? Ahora también como se vuelve algo como interesante trabajar con ellos desde sus espacios domésticos, ¿no? Y eso es algo que se puede ir trabajando con ellos para poder incentivarlos. Ahora, no se olviden que también hay muchas entidades que están tratando de fortalecer este trabajo con los jóvenes, ¿no? Para poderlos seguir incentivando. ¿Qué les digo? Desde ICO, por ejemplo, hay algunas iniciativas interesantes para que los jóvenes y una población joven pueda participar. Entonces, habría que ver un tanto las diferentes ofertas. Yo quisiera pasarles también algunos datos para que los jóvenes puedan ir trabajando. Ahora, hay muchos emprendimientos tecnológicos, pero también yo creo que más allá del emprendimiento tecnológico, sería interesante trabajar otros aspectos, ¿no? Como les volví a recalcar, el cuidado. Yo creo que este punto del cuidado sería muy bueno trabajar desde esa tecnología y creatividad que tienen los jóvenes, ¿no? Porque hay algo que yo me voy a quedar muy claro y que lo han dicho, ¿no? Muchos. Nuestro sistema de salud realmente tiene muchas falencias, ¿no? Y hasta que se pongan de acuerdo todos, nuestras autoridades y demás, el cuidado hay que hacerlo desde nuestros hogares. Y muchas de nuestras medidas, de nuestras ideas deberían estar ligadas a no esperar ir a un centro de salud, sino gestionar nuestra salud o nuestra enfermedad en el domicilio. Entonces, respiradores, estas cámaras de desinfección, ¿no? Las frutas, todos esos elementos tienen que gestionarse desde nuestros hogares. Entonces, ahí se da un momento potencial para nuestros jóvenes de no solamente estar haciendo X o Z trabajo en sus, o bueno, estar viendo en Facebook, por ejemplo, en el celular, sino animarles a trabajar este tipo de medidas. Que eso es algo donde realmente nos ponemos en marcha y realmente trabajamos esta pandemia, ¿no? Que eso es otro punto importante. No esperemos, y yo quiero trabajar así, que la salud o este virus se gestione en los hospitales. Hay que gestionarlos en la casa, en nuestras comunidades. Y ahí hay que llamar a la creatividad y a nuestros jóvenes para trabajar. Si vamos a trabajar en emprendimientos tecnológicos, pues bueno, trabajamos. Y la tecnología no solamente va con que se pueda mover algo, la tecnología va también en un procedimiento. La tecnología está muy ligada a ese punto, ¿no? Bueno, yo trabajaba en tema tecnológico también, insumos de tecnología agrícolas, por ejemplo, no solamente va en inventar máquinas, sino también en mejorar procedimientos. Entonces, ahí es donde podemos animar a la juventud a poder trabajar en esto, ¿no? Eso sería un poco mi aporte desde mi parte. Gracias, licenciada. Marcelo, tenías una pregunta. Sí, licenciada Jessica, usted hablaba en su presentación sobre el tema de que los jóvenes del área urbana están volviendo al área rural, ¿no? Pero
Mi pregunta es, ¿será que en el área rural los jóvenes van a tener los medios para poder emprender o para poder quedarse a vivir en sus comunidades? Sabemos que muchas comunidades son muy precarias, ¿no? El medio de vida. Entonces, yo creo que esto podría partir de parte de generar políticas de los gobiernos municipales, tal vez para generar alternativas que los jóvenes puedan regresar a sus comunidades a través de emprendimientos, no sé, a través de pequeños incentivos que los pueda ayudar en el agro. Sí, sí, yo creo que es un momento bastante potencial. No solamente los gobiernos municipales, yo creo que, y ahora tenemos que reactivar, y bueno, estamos hablando de un partido verde, eh, la agricultura a gran escala no es la mejor que puede hablar, de que puede haber, ustedes saben, ¿no? Entonces, la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar, incluso los huertos urbanos, para mí son una opción bien interesante para volver a trabajar. Ahora, yo no me voy a ir tanto a esta línea del emprendedurismo, tal vez, que el emprendedurismo también es otra lógica bastante romántica, ¿no? Sobre que todos vamos a emprender, pero sí reactivarnos, yo diría, a través de la agricultura a pequeña escala, ¿no? Obviamente ahí tienen que trabajar los gobiernos locales. No se olviden, yo haciendo igual investigaciones, en el área rural, por ejemplo, dada las migraciones de la población joven, ha habido mucho fraccionamiento en diversos aspectos, ¿no? Ojo que la población joven ha migrado, ha migrado, por ejemplo, a Santa Cruz, pero en Santa Cruz no se da agriculturas, no hay tantas agriculturas a pequeña escala, son a gran escala, a mediana escala, ¿no? Entonces, volver a gestionar la agricultura a pequeña escala me parecía un tema bien interesante de tratar, uno, ¿no? Y hay bastantes condiciones, si bien el área el área rural, muchos ya cuentan con Wi-Fi y demás cosas, pero tampoco se les atiende. Creo que ahora es momento de generar esa atención, ¿no? Ahora, hablaba de ese fraccionamiento. El fraccionamiento se da también en el ejercicio, por ejemplo, de la conformación de la comunidad, ¿no? Ya no hay a quién pasar, por ejemplo, el liderazgo de las comunidades, y se están pasando solamente entre personas adultas mayores. Creo que ahora es momento de trabajar esto y ver como una forma potencial de que estos jóvenes puedan retornar a sus comunidades. A mí me parece que es un momento, más allá de trágico, bastante interesante para trabajar con jóvenes en el área rural, ¿no? Y también dejar de ver que solamente el área urbana puede ser un momento factible económicamente, ¿no? Eso sería un punto, el punto de vista, ¿no?, que puedo tener. Gracias. Elcita, tenías una pregunta. Sí, buenas noches, licenciada Jessica. Quería hacerle una consulta. Viendo nuestra realidad con el aislamiento dispuesto por nuestras autoridades, la misma que ha significado una alteración drástica, ¿no?, en nuestras rutinas diarias, tanto de nuestros jóvenes como en nosotros mismos, y ha generado esto bastante ansiedad. Entonces yo quisiera saber cómo podemos decirles o cómo podemos hacer que ellos evitar, ¿no?, que esta transmisión de ansiedad genere cosas malas en nuestros jóvenes. Esa sería mi pregunta. Ya, Elsa, tal vez un poco para entender que las cosas malas que se está refiriendo son este tema de la ansiedad, Sí, estos elementos, ¿sí? sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, el tema de la gestión de la ansiedad va precisamente, yo les daba un tip, ¿no? El tema de generar un circuito primero de movilidad, o que a veces el sedentarismo definitivamente es un elemento muy fuerte para generar ansiedad, que yo solamente esté sentada en un lugar o esté en mi pequeña casa y demás, ¿no? Tratemos de hasta hacer, y puede ser algo tan básico, pero sí podemos
tendríamos que tratar de generar hasta hacer ejercicios o circuitos en nuestro hogar. Ese es un punto, ¿no? El otro, programar nuestra rutina, ¿no? No solamente una rutina alimentaria, ¿no? Sino tratemos de que el fin de semana podamos programar rutinas de actividades, ¿no? Actividades que hacer con los jóvenes y también evitar un tanto este uso excesivo de redes sociales, ¿no? O sea, imagínense, estamos ahorita todos sentados en este webinar, pero estar todo el día así, sin movernos y demás, obviamente no vas a dormir. Obviamente vas a estar ansiosa porque incluso estamos, o sea, estamos en una realidad muy virtual, ¿no? Evidentemente. Y para nosotros se nos hace muy romántico que hay ver las otras noticias y demás. Tratemos de gestionar nuestro espacio y nuestra comunidad, de hablar con el otro. Entonces, la programación de actividades diarias, y hay una serie de actividades que podemos hacer, ¿no? Hay el espacio, por ejemplo, que tenemos en nuestros hogares, tiene que volverse un espacio de acción de varios elementos y que cada uno en su hogar puede tratar de gestionarlo de una u otra manera, ¿no? El ejercicio, por lo menos. Dejar rutina, o sea, la rutina yo sé que es interesante trabajarla, pero la rutina también no es de lo mejor. Entonces, programar actividades diarias un tanto diferentes e incluir a la familia. La distribución de tareas domésticas igual es otro elemento, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlas como todo, no a la mala, sino tratar de hacerlas a la buena, ¿no? La distribución de tareas domésticas igual ayuda un poco a gestionar este estrés de solamente estar esperando y cuándo será que salgo de este confinamiento y demás. La comunicación igual intentar otros elementos, tener las libretas, escribir igual es un punto bien interesante y muy importante. Escribir, que muchos no, que lo han dejado y estamos solamente escribiendo por computadora, es un hábito que hemos dejado y hemos dejado una función mental. Ojo, entonces son algunos elementos que pueden ayudar a trabajar y hacer como ciertos diarios, ¿no? Y también tengan un tiempo de desconectarse completamente. Es bien, o sea, hay momentos que tenemos que desconectarnos de redes, de todo, y empezar a ver que a su alrededor hay un entorno, ¿no? Y que podemos trabajar con él. Esos serían algunos elementos que podría decirles de manera muy rápida. Les voy a dejar en algunos casos. Hay grupos de contención emocional. Les voy a dejar el grupo que se ha armado desde la Universidad Franz Tamayo para que se pueda armar contención emocional también con algunas personas, que es básicamente por escuchar al otro, por escuchar a la otra, ¿no? Y su vivencia. Entonces, esos son algunos tips que se pueden ir trabajando para trabajar ese tema de la ansiedad, ¿no? Y ojo que las noticias también transmiten demasiada ansiedad, por eso es importante desconectarse de todo aparato electrónico y empezar a mirar tu propio entorno, cambiarlo incluso de forma, ¿no? Cambiar de forma, cambiar esto y no todo el tiempo mantener, había una cosa bastante interesante, ¿no? Salen y estoy todo el tiempo, o estar todo el día, muchos jóvenes hacen eso, estar todo el día con pijama, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera hay un cambio de, ¿no? O no bañarse, no estar con pijama y demás, entonces eso es quedarse, estancarse, ¿no? No se olviden que sedentarismo, la ansiedad tiene mucha relación con estancarse. Entonces salir de esto nos ayuda un poco a gestionar la ansiedad. Gracias. Gracias, doctora. Manuel, tenías una pregunta. Sí, en efecto. Primero que nada, saludar con mucho entusiasmo al ingeniero Ernesto y también a la doctora Jessie por la magnífica, bueno, por las dos exposiciones que nos han hecho. Y bueno, pues pedir también que esto no sea solamente el principio, sino sea la continuidad y la continuación. Respecto a lo que ha planteado el ingeniero Ernesto, hay algo que quería plantear y era que con relación a aquello que son el mundo del ciclismo, podríamos llamar así, tengo una experiencia muy bonita que quizás pueda compartirla, ¿no? En este sentido es que yo he vivido muchos años en Dinamarca. Y en Dinamarca, puedo decir con mucho orgullo, mi segunda patria, realmente se moviliza en bicicleta.
Dinamarca tiene la ciudad que ha sido reconstruida, reestructurada en función a la bicicleta. En las mañanas cuando uno sale a trabajar parece manifestación de bicicletas, ¿no? Y mucha gente, yo mismo tenía mi coche, lo dejaba estacionado porque quería ir en mi bicicleta. Entonces, esto involucra algo importante. Tienen asociaciones muy importantes, muy grandes, que tienen que ver con el ciclismo a nivel mundial. Sería bueno, Ernesto, que podamos tomar contacto con asociaciones danesas que puedan apoyar esta idea, porque Dinamarca, Bolivia ha sido para Dinamarca país programa por muchos años. Dinamarca ha apoyado con $5 millones anualmente a Bolivia durante muchos años. Entonces, esto ha significado la salida de Ibis de Bolivia porque ha sido expulsada por el gobierno del huido en Argentina. Entonces, ha generado también reacción en Dinamarca que espero podamos romper. Pero, Ernesto, mis felicitaciones por todos los esfuerzos que están haciendo. El segundo punto que habías hablado, Ernesto, era aquello que también nosotros en algún momento vamos a necesitar. Se va a extender la cuarentena, ¿no? Entonces va a haber una situación. Los productores están cansándose de que no pueden vender sus productos. Hay muy poca capacidad de salir a comprar, etcétera. Y lo que se trata de hacer ahora es quizás levantar ideas para poder hacer que tanto los productores como los consumidores puedan tener espacios, ¿no? Desde el cual podamos perfilar un mejor futuro para los próximos, por lo menos, 20 días, 30 días, no sé, ¿no? Y finalmente, a la doctora Jessie plantea una situación muy importante lo que ha propuesto respecto a aquello de la agricultura y de las formas de producción. Alguna vez cuando he estado en la India he podido ver que hay algo muy interesante que se llama permaculture. En el permaculture se produce en macetas, en los balcones de las casas. Y esto es algo que ha salvado del hambre a muchas ciudades de la India. Bueno, mis felicitaciones de nuevo. Hemos abierto un lindo ciclo que espero que podamos aprovecharlo al máximo. Y pues a todos quienes han concurrido, pues un abrazo enorme porque por lo menos ahora estamos ya un poco más unidos que en la solitaria cuarentena. Buenas noches a todos, queridos compañeros. Gracias, Manuel. Viene Enrique. Enrique, tenías una pregunta. Habilita tu micrófono, por favor. Eso. ¿Enrique? Tal vez se retiró porque hay algunas personas que se Aló, retiran. sí. Ahí está Enrique. Buenas tardes. No. Buenas tardes, Enrique. Por favor, tu pregunta. Perdón. Enrique, sale entrecortado. No sé si puedes desactivar uno de tus dispositivos para que haya mejor recepción de la señal y repetir la pregunta, por favor. Aló, tal vez ahora tengo mejor señal. Mejor, mejor, Enrique. Bien, tengo dos preguntas para la licenciada. Primeramente, le escuché decir de que el hogar es un territorio político. Quisiera que tal vez un poco me explique o nos explique qué quiere decir eso y cómo se debe manejar en esta situación del COVID. Y también le escuché decir que el emprendedurismo es algo romántico, cantar en los balcones es algo romántico. Yo percibo que de una manera un tanto despectiva, entonces quisiera también que nos explique qué quiere decir con eso de que es algo romántico. Perfecto. Bueno, voy respondiendo a las tres cuestiones, ¿no? Los espacios domésticos son espacios políticos, porque desde ahí se va conformando la sociedad, porque ustedes saben que la primera unidad de análisis de la sociedad es la familia. Entonces, ¿por qué digo que un espacio político?
la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, se genera en los espacios domésticos. Entonces, la violencia de género es un ejercicio de poder, y ese es un poder político que se ejerce sobre las mujeres, desde los hombres hacia las mujeres. No todos, evidentemente, pero sí todos, y esto se llama, y esta es una base fundamental para el sistema patriarcal. Por eso es un espacio político, ¿no? Y si queremos romper las violencias y todo eso, tenemos que empezar desde el espacio familiar. Ese es el primer punto, ¿no? No lo llamo de manera despectiva el tema de los balcones ni nada, sino que no se adaptan a nuestra realidad, ¿no? Ese es el punto más importante. Tenemos que tratar de gestionar este confinamiento desde nuestra realidad, ¿no? Desde nuestra realidad. Yo me voy al Alto y en el Alto no hay estos balcones. En el Alto son casitas que están así, entonces son situaciones muy, muy diferentes. Europa está gestionando así su confinamiento, entonces desde Bolivia, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿No? Entonces no es cuestión salgan, hagan eso, lo otro y demás cosas. Tenemos que tratar de ver cómo gestionamos. Y nuevamente, muchos países, no solamente Bolivia, está optando por la militarización, ¿no? Entonces yo creo que la militarización si bien es una opción positiva, pero también tenemos que trabajar a partir de una educación, y una educación para el autocuidado. A eso me refiero, ¿no? El autocuidado no solamente refiere a decirte no salgas, ¿no? El autocuidado refiere a todas las medidas desde el amor propio y al hecho de considerar que no tienes que salir porque tienes que cuidarte, ¿no? Eso es el autocuidado, ¿no? Y eso se está trabajando mucho, y eso es un poco también lo que se habla incluso desde el cuidado de la madre tierra, desde el cuidado de la naturaleza. Hay mucho que se habla que ahora nuestro planeta recién está respirando, ¿no? Y está respirando de nosotros y de nosotras. Entonces, de trabajar no desde el miedo, hay que trabajar desde este autocuidado, y hay que tratar de gestionar el virus desde nuestros hogares. Eso es el autocuidado, ¿no? Estas medidas para qué hacer en casa, cómo me protejo, si es que me ocurre, qué hago, ¿no? Esas son medidas que podemos trabajar. Hay la información demasiado negativa, demasiado cuántos mueren, cuántos contagiados y demás cosas, obviamente te va a generar ansiedad y te va a generar una construcción social, una percepción muy negativa también. Entonces hay que generar otro tipo de medidas, ¿no? Si tenemos, porque, por ejemplo, en el Alto son así las casitas y Tarija y todo eso, hay que ver cómo estamos desde los balcones, no estamos, cómo es nuestro urbanismo como tal. Entonces, ¿cómo sabemos cómo está el otro, no? ¿Cómo nos comunicamos con ese otro? No es decir, entra y listo, ¿no? O escucha situaciones de violencia y pues cierras los oídos y listo, ¿no? No es eso, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, a eso es un tanto lo que me refiero, no es nada despectivo, sino es un poco aterrizar y poner pies en nuestro país y en nuestro contexto urbano y rural. Eso, no sé si había otra consulta más, no sé si me estoy con respecto al pasando. emprendedurismo. Al emprendedurismo, ya. No, es que muchas soluciones no están solamente en emprender o en generar dinero, ¿no? Muchas soluciones también tienen que ver con, por ejemplo, conseguir alimentos. Yo me refiero a conseguir alimentos desde nuestros hogares, ¿no? Ya nos hablaba en una anterior exposición, Manuel, ¿no? Cómo aprender a cultivar en nuestra casa, ¿no? No solamente emprender, ¿no? Sino saber vivir a partir de nuestros hogares, de una agricultura más pequeña, de no solamente pensar en tener plata, ¿no? Sino esto refiere a poder sobrevivir y vivir de otra manera, y vivir en torno a nuestro contexto, ¿no? No todo es dinero en esta vida. Hay que saber vivir con la naturaleza y también saberle dar su respiro. También esa opción tenemos que
que creo que es una reflexión que tenemos que hacer ahora. No todo tiene que ver con dinero, tiene que ver también, por eso, con una agricultura pequeña, una agricultura urbana tal vez, ¿no? No solamente es ir a comprar. Y hay que ver también de esa manera más integral el contexto, ¿no? Y un poco más, no solamente platista, por así decir, una visión tan platista, tan todo vale, todo tenemos que ponerle un costo, ¿no? A eso me refiero. Me gustaría replicar, ¿es posible? ¿Perdón? Podríamos pedir que para el final, querido Enrique. Bueno, te agradezco. Gracias. Budia, ¿querías preguntar algo? Ahora se te escucha. Adelante. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos. Nosotros estoy de aquí desde Camargo. Mire, la situación es esta. Quería preguntarles cómo reestructuramos ahora en esta situación que estamos pasando, lamentablemente. Los productores en esta región se produce mucho lo que es durazno y lo que es uva. Y hay emprendimientos de productores de Singani, vinos y Singanis. Yo quisiera, ¿qué políticas podemos utilizar ahora, posterior a la pandemia, para poder fortalecer a los productores, ya que ellos se quedaron con su producto, echaron a perder mucho producto, le están, un 30% lo han hecho lo que es producción de deshidratado del durazno? Entonces, ¿qué políticas podemos nosotros abarcar posterior a la pandemia, digamos, para que podamos fortalecer a nuestros productores, pequeños productores que cuentan con media hectárea, cuarta hectárea y viven de eso al año, ¿no? Esa sería una pregunta que quisiera que alguien me pudiera responder. Licenciada Ernesto. Ernesto. ¿Aló? Ernesto, sí. Aló. Sí, adelante, Ernesto. Un saludo fraterno hasta Camargo. Me ha emocionado saber que eras de Camargo y realmente qué tierra más linda esa, ¿no? Obviamente todos estamos pasando por problemas económicos. Aquí igual el sector productivo de la uva está en crisis, ya me imagino lo que es Camargo, pero yo desde mi humilde punto de vista, mi compañero Budia, decirte que para mí la potencialidad que tiene Camargo para poder sobrepasar, se puede decir, sobrellevar este tema del coronavirus y lo que viene, porque ya hay que pensar en el post-coronavirus, post-cuarentena, es fomentar el turismo en Camargo. El ecoturismo es realmente, Camargo tiene una potencialidad tremenda para poder implementar proyectos ecoturísticos en la zona, ecoturísticos, y por qué no trabajar con la parte de los viñedos que a tanta gente le gusta, porque creo que en Camargo están los viñedos de altura, creo, porque están más arriba de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, para mí es fomentar un poco el ecoturismo, el turismo en bicicleta, estás junto con Villavesia, es poder juntarnos con las autoridades allá y con los productores y poder generar ese tipo de industria sin chimeneas y que te va a poder realmente sacar adelante la parte de Camargo y de Villavesia. No puedo hablarte más técnico acerca de cómo están sobrellevando los productores de uva, de vino, Singanis, etcétera, en Camargo, pero es una solución práctica, sencilla y que sí se puede aplicar de manera contundente en Camargo lo más antes posible. Bueno, muchísimas gracias. Un pequeño aporte nada más. Yo creo que ahorita estamos en un momento potencial para la producción nacional, porque un punto bien importante es que hay como que fronteras cerradas, ¿no? Para que incluso la entrada de productos y demás cosas, ¿no? A mí me ha encantado ver, por ejemplo, que vengan los productores locales y te ofrezcan, vengan a ofrecer a los barrios, ¿no?
Entonces, esto es un punto, creo que es a favor en este momento, y los gobiernos municipales tienen que favorecer este traslado de los productores hasta los centros urbanos, ¿no? Porque obviamente ahí se da... yo la última vez que aquí en La Paz vi, fueron productores de durazno, de San Lucas, vinieron de Camargo también, recuerdo, hicieron una feria aquí en La Paz y bueno, vendieron muchísimo, ¿no? Entonces, qué mejor tener un producto local que un producto peruano, ¿no? Que otro tipo de productos. Y también otro elemento que sería otra política importante, yo creo que iría también en el marco de la transformación. Creo que ahora es bien importante la transformación de no solamente el producto como tal, sino la conservación de alimentos. Creo que es algo importante que hay que trabajar ahora con nuestros productores y productoras. Eso desde igual mi humilde opinión. Gracias. Marquito, tenías una consulta. Marco. Activa tu Marco. micrófono y... Hola, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. Marquito, adelante. Ahora sí, bueno, más que pregunta como tal, era un comentario, ¿no? Que quería aportar. Bueno, desde lo que yo he estado revisando también, todo este fenómeno del COVID como tal, me parece que ha generado también como que un respiro al planeta, ¿no? En el sentido de que la contaminación atmosférica se ha reducido, la concentración de contaminantes en los recursos hídricos también se ha reducido. Asimismo, la biodiversidad en general, tanto la que se ubica en centros urbanos como en áreas rurales, como que se ha visto un poco beneficiada, ¿no? Y desde esta perspectiva, yo creo que va a ser muy interesante para que de aquí en adelante se pueda considerar estrategias en las cuales se pueda dar este tipo de espacios y respiros al planeta como tal, que finalmente nos va a traer un beneficio a nosotros. En el sentido de que si nosotros seguimos potenciando actividades extractivistas, contaminantes y etcétera, vamos a debilitar todo lo que sería la biodiversidad en sí, generando que incluso aparezcan otro tipo de pandemias que estaban ocultas, ya sea por temas de modificaciones endémicas o incluso microorganismos que se encuentran a cierta temperatura que por el cambio climático van a empezar a aparecer. Entonces yo creo que este es un punto de quiebre, ¿no? Que hay que saber aprovechar, ¿no? Y bueno, me parece también que desde la parte psicológica no es mi área, pero es muy importante reconocer lo que han hablado, ¿no? Que básicamente todo esto está sirviendo como una reflexión introspectiva en cada núcleo familiar para cada uno de los ciudadanos que está presente y está viviendo esto, ¿no? Y bueno, también es muy complicado el tema de la violencia de género. Creo que ha sido muy terrible que los casos hayan aumentado en este tiempo, ¿no? Y es una de las desventajas del confinamiento que hemos estado sufriendo, ¿no? Nada más era eso. Muchas gracias y realmente muchísimas gracias por todo el conocimiento que han aportado. Gracias, Marquito. No sé si tienen algo que decir al respecto, Ernesto, Jessica. Yo quería, pienso que ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Creo que ya es lo último. Sí. Sí, hay dos preguntas, tres preguntas más y ya es lo último. Bueno, prefiero que vengan las preguntas y al final, ¿no? Al final puedo intervenir un poquito. Bueno, Rafael, tenías algo que decir. Tenías una pregunta. Activa tu micrófono, por favor. Gracias. Adelante, Rafael. Gracias, buenas noches. Bueno, primero felicitar a los compañeros del partido por la iniciativa, a los expositores por las excelentes, digamos, conocimientos que han transmitido con nosotros. Y me gustaría simplemente con la licenciada González que nos pueda dar un poquito más de tips sobre este tema. Me ha gustado mucho el enfoque que le ha dado a cortar los ciclos de miedo y dar un poco todo este incentivo, digamos, al autocuidarse, a la valoración propia de los jóvenes, que me parece muy, muy importante, porque hoy por hoy, lastimosamente, la sociedad, las noticias, el entorno, nos muestra que si no militarizamos, no, la gente no hace caso, si no nos
cuidamos por la fuerza, los contagios siguen, etc. Entonces me parece más importante si nos pudieras dar un poquito más de tips sobre cómo podemos realmente incentivar en nuestros jóvenes, romper esta cultura de miedo e incentivar esta cultura del amor propio, digamos, ¿no? Para contribuir de esa manera a salir del problema. Ok. Bueno, Gracias, gracias. Bueno, como les decía, yo creo que una de las medidas fundamentales es un poco tratar de desconectarnos de todo estas medidas tan fatalistas y también hacer filtros, ¿no? Que es bien importante. El autocuidado va también viendo todas las esferas, ¿no? Todas las esferas de la persona. El autocuidado va a identificar estas situaciones de riesgo que pueden ser detonantes para para problemáticas muy graves, ¿no? Les voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? Respecto al tema de violencia, ¿no? Y eso tiene que ver con todos y todas, ¿no? El consumo de alcohol muchas veces no es el detonante para la violencia de género, no es una causa como tal, pero sí es un factor de riesgo sumamente importante. Entonces, si yo identifico esto, o sea, dentro de mi espacio familiar, y yo me voy a poner a chupar porque se ha dado mucho eso, ¿no? Dentro de muchas familias ponerse a beber y demás, es una situación de riesgo y no puedo salir de paso, ¿no? El amor propio y el autocuidado significa que me tengo que alejar de estos aspectos, uno. Ahora, esto implica hacer conciencia de estos elementos, ¿no? De estos elementos que pueden ser detonantes para situaciones de violencia, ¿no? Ahora, la cultura de miedo obviamente se trabaja a través de una cultura de paz, ¿no? Y la cultura de paz va desde, como les decía, desde esa convivencia entre los que estamos confinados, ¿no? Desde hacer las tareas, ¿no? Uno, desde hacer las tareas. El autocuidado no significa lávate porque va a venir el virus, ¿no? Lávate porque te amas simplemente, báñate, peínate, mírate al espejo, cámbiate porque te amas, es por eso. Se dan cuenta que el enfoque cambia cuando yo digo, no tienes que lavarte las manos porque va a venir ese virus y bueno, ahí soy el coronavirus con ese tipo de canciones, ¿no? Que han debido escuchar muchos de ustedes en propagandas, y soy el coronavirus y vengo detrás de ti y te mataré y te agarraré y todo eso, ¿no? Situaciones que, ojo, que en los niños han causado terror, ¿no? Entonces no es para nada eso educativo. El tema es que te tienes que lavar porque, bueno, tú te quieres, es una medida para ti mismo, ¿no? Incluso el tema no es que estoy en casa y bueno, ya son 30 días que estamos en casa y voy a andar siempre desarreglada y demás cosas. Y arréglate, y esto va para las jóvenes mujeres, arréglate para ti misma, ¿no? A veces pensamos que nos arreglamos para salir al exterior. A ver, hagan un ejercicio de arreglarse para sí mismas, ¿no? De arreglarse, ponerse algo bonito para sí mismas. Ese es el parte del autocuidado, ¿no? No es, y no hablo de belleza, ojo, no estoy hablando de belleza, es un arreglo para sí misma. La belleza no va igual con con los memes que decían, ¿no? No te depilas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese amor propio de yo verme al espejo y verme hermosa para estar el día conmigo misma en mi casa y verme a mí misma, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces ahí cambiamos un poco, es una cultura más de amor hacia ti misma, más de que va a venir hay un virus allá afuera o esto y el otro, hazlo porque para que tú te amas. Es un principio de autoestima y autovaloración. Eso es el cuidado, ¿no? Y eso es lo que deberíamos estar transmitiendo, un cuidado y una visión desde el amor propio para cuidarte, no porque hay algo fuera que te va a matar, sino porque hay algo dentro que te impulsa a eso, ¿no? Esos son unos ejemplitos, perdón, yo a veces me alargo demasiado en mis respuestas, pero bueno, es un tanto lo que puedo responder. Bueno, gracias. Hay las tres últimas intervenciones, la antepenúltima es la mía y es para Ernesto. Vos has estado recorriendo, Ernesto, varios barrios de
Tarija, de la zona periurbana, barrios alejados con tu ollita solidaria, pero seguramente has logrado percibir el nivel de conocimiento que tiene la gente con respecto a la enfermedad, por un lado. Hablabas sobre de que hay lugares donde no tienen agua para tomar, entonces yo me preguntaba cómo perciben estas campañas de lávate las manos, limpia la casa, si no tienen agua para tomar. ¿Cómo has percibido esto en la gente y en los barrios que has visitado vos? Y no sé si es que sientes como una doble vulnerabilidad. ¿Estás sin micrófono, Ernesto? Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Exactamente, ha sido, Cristian, una experiencia. Bueno, cada quien habla desde la comodidad que vivimos, ¿no? Es lo que también decía Jessica un poco atrás. Ha sido, como vos dices, es un arma de doble filo en todo sentido. Porque vos llegas a los barrios y personas de todo tamaño, personitas chiquititas, grandes, de todo tamaño, ya no pidiendo alimentos, sino pidiendo agua. Mira, se me pone la piel de gallina. Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y la gente aquí en la ciudad de Tarija no solamente pide los alimentos, sino también agua, para poderse lavar las manos, ni siquiera para poder consumir, sino para lavarse las manos todos los días. Entonces, ese ha sido un choque, ha sido una experiencia realmente triste para nosotros, que pensamos que todo el mundo vive en una burbuja, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia triste, Cristian. Realmente el compromiso, como mencionaba al principio, es seguir trabajando, es poder seguir generando. Yo en este momento soy ingeniero ambiental, han leído mi currículum al principio y me encuentro desempleado. No tengo trabajo. No estoy trabajando en una obra, no estoy trabajando con una entidad pública, en absoluto. Pero esta pandemia y esta oportunidad que me está dando la vida es para poder llegar justamente a esta gente, para poder generar nuevos proyectos. Y como decía en el libro de Oppenheimer, que es el momento exacto de crear o de morir. Entonces vamos a seguir trabajando justamente para toda esta gente que realmente es triste poder tener esta experiencia, ¿no? Y como muchos de ustedes seguro que la tienen todos los días. Gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, Enrique lo puso en el chat, el comentario que tenía. Enrique, no sé si es que vas a complementar algo porque después venía tu participación. Enrique. Me imagino que por una cuestión de tiempo ya no da para seguir comentando nada más, pero bueno, ahí les dejo en el chat el comentario que querías. Gracias. 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 Bien, el último es de Maricris y la doctora Margot. Y ahí cerramos. Maricris, por favor, habilita tu... Sofía también estaba. ¿Dónde estás? No levantó la mano. Sofía. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo Sofía. están a todos? Adelante, ¿Cómo Sofía. están? ¿Cómo están? Bueno, yo un poquito hablando acerca de la educación, ¿no? Lo que se está tocando igual en alternativas para que los niños también puedan seguir continuando su aprendizaje en cuanto a las aulas educativas y lo demás. Lo que también el gobierno está lanzando de que en algunos sectores los niños pues, no tienen acceso al internet para poder un poco desarrollar, ¿no? En el ámbito de aprendizaje y tener una continuidad. Tal vez la alternativa que se podría manejar son los recursos desde la comunicación, como las infografías, ¿no? Que también estaba yo estudiando hace muchos años atrás, acerca de cómo los niños pueden aprender con esta alternativa de estudio mediante las infografías que se pueden lanzar en los medios de comunicación, ya que muchos niños del área rural y muchos lugares no tienen acceso al internet, ¿no? Tal vez como sugerencia, poderlo también hablar, ¿no? Dentro del partido, acerca de las alternativas también para que los niños puedan seguir estudiando, ya que muchos de ellos están teniendo problemas en las casas, los papás no cumplen la función de un profesor como tal en muchas áreas de lenguaje, matemáticas, y están teniendo problemas con las tareas que están
siendo bombardeados, ¿no? por parte de los profesores. Entonces, analizar también en el ámbito de la educación también cómo está afectando la pandemia y, bueno, esas alternativas desde la comunicación que también se pueden lanzar, ¿no? Para que ellos puedan seguir estudiando dentro del hogar. Gracias, Sofía. Ernesto, ¿algo para...? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, yo para terminar, nada más, solamente para despedirme de todos ustedes, quisiera hacerles recuerdo y decirles de que sobre una bicicleta, todos somos iguales ante la sociedad. Aquí no hay que yo manejo una Hammer y tengo mi bici y tengo la moto, no sé qué. Ojalá que estos sueños que tenemos todos nosotros se vuelvan realidad, y eso es con trabajo. Y como les vuelvo a repetir, la bicicleta es una herramienta de libertad ante todo, ¿no? Una experiencia linda que la que tenemos aquí en Tarija, decirles de que del 100% de las personas, casi el 85% son mujeres. Son mujeres que manejan su bicicleta, que están buscando justamente la inclusión ante la sociedad. La bicicleta es una herramienta inclusiva. Y en la parte de los emprendimientos, yo soy bien crítico con los emprendimientos. En esta última parte, en las redes sociales, en el Facebook especialmente, todo el mundo había sido emprendedor. Todos son emprendedores, que yo tengo el emprendimiento y todos son emprendedores. Pero yo les repito a todos esos emprendedores de que tienen que poder practicar primero su puntualidad, su empatía, su compromiso, su formalidad y tener el sentido común de la vida. Si no tienes eso, no te atrevas a ser emprendedor, para mí. Un saludo grande a ustedes, no sé si seguimos o nos despedimos. Por favor, antes de irse, a mí me gustaría pues agradecerles y hacerlas, compartir con ustedes las lecciones que hemos aprendido. Primero, agradecerles infinitamente a los dos en su ponencia, tanto al ingeniero como a la licenciada. Y creo que les voy a decir así, en estos días he asistido a muchas webinars. Todas me han llenado del coronavirus y de cómo tengo que cuidarme y muchas cosas científicas. Pero yo les agradezco porque hoy día he tenido la oportunidad de tener un mirar más positivo, un mirar hacia otro mundo que puede construirse post-coronavirus. Y también quisiera decirles de que estamos con profesionales que han reflejado de manera muy concreta y de manera desde la vivencia, la realidad nacional. Una realidad nacional de la que no sé por qué generalmente los políticos se separan y queda aquel mirar gubernamental de la estructura grande y que no se va a lo micro y a lo que es el cotidiano. He visto en esta oportunidad que con el ingeniero Vaca que no es necesariamente este momento un momento de pérdida económica, sino una oportunidad, ¿no es cierto?, una oportunidad para generar empleos y una oportunidad de ser amigable con el medio ambiente, y que ambas cosas van pegadas de la mano cuando él nos hace el ejemplo de lo que es el transporte de la bicicleta, ¿no es cierto? Él va ido más adelante y nos dice que la bicicleta, y nos muestra que post-coronavirus nosotros tendríamos que trabajar con la bicicleta y con protocolos de seguridad, que además es el mejor transporte para permitirnos el distanciamiento social. Es una propuesta que ojalá lo escuche el gobierno y pueda diseñar políticas, y hay políticas departamentales que se han estado haciendo sobre la bicicleta, pero las políticas del país de transporte no piensan en ciclovías, ¿no es cierto? No les interesa las ciclovías, todos son carreteras, son todos pavimentos.
y no han pensado en este tema de la bicicleta. Entonces nos ha mostrado cómo la bicicleta no solo es un medio de transporte, sino que es un medio que va a cambiarnos una forma diferente de vida, de convivencia social, hasta de salud mental, que lo casaba juntamente con lo que decía la licenciada Jessica. Él nos está mostrando con los barrios sostenibles que es posible pues salir de lo que es un estado filantrópico, donde enseñamos a la gente a vivir solo de la limosna, de los bonos. Su ejemplo ha sido realmente muy cuestionador en la práctica de lo que es un estado filantrópico en lugar de ser un estado realmente productivo, autosustentable, sostenible, ¿no es cierto? No estamos cumpliendo, y muchos repiten ese dicho que dicen, no hay que dar un pescado, sino hay que enseñar a pescar, y eso es lo que realmente a veces nosotros no estamos haciendo. Para mí ha sido realmente muy lindo escucharlo, porque ver inclusive esas respuestas sobre no solo el tema de la bicicleta, sino cómo podemos utilizar el ecoturismo como otra vena, ¿no es cierto?, de generar empleo en estos momentos, es algo que nos lleva a pensar otra nueva forma de vida, otras nuevas formas de producir y de consumir. Nos está invitando a cambiar el modelo productivo en el país, y eso es lo que nosotros siempre como Verdes estamos haciendo propaganda, estamos hablando, estamos enseñando a la gente, pero encontramos que ya hay pues sinergias con varios ciudadanos que sin ser del partido estamos caminando por el camino cierto y correcto. Así que no sabe cómo ha sido de alentadora su conferencia, su charla, su palestra para mí, y yo sé que para todos los que están en este momento aquí en la webinar. También, increíblemente, porque aunque parezca dos temas tan diferentes, no es así, porque la hemos escuchado a la licenciada Jessica y ella nos está mostrando como evidencia fundamental que solo los jóvenes, como motor del cambio, van a cambiar este país, que solo los jóvenes en todos los tiempos han sido el cambio, y ella nos ha mostrado con estadísticas, nos ha mostrado que la mayor población productiva es la población joven. Así está invisibilizada por el trabajo doméstico, existe una gran población femenina que está ahí para aportar a lo que es el país. Y algo que casa también con todo este planteamiento del ingeniero Vaca es esto que nos decía ella. ¿Cómo podemos explicarnos o cómo es este tema de que los jóvenes hoy día prefieren volver a su comunidad, prefieren volver a lo rural, y en este momento ellos están en la producción, no están en este urbano metido de esta pandemia, ¿no es cierto? Imagínense, ¿qué nos está diciendo? Nos están dando la línea de volver al sentido de la colectividad, al sentido de volver a lo que es la comunidad. Ahora, una cosa que me ha llamado a mí la atención de esto, ¿será que ellos vuelven solo por este momento, o es que tenemos que ver que realmente ante toda esta información violenta de miedo que nos pone la virtualización, los medios informáticos, ellos vuelven también a la comunidad por un aspecto de seguridad? Y es un tema donde tenemos que pensar seriamente en la familia. ¿Cómo será la familia no solo para un núcleo de afecto, para un núcleo de seguridad psicológica, sino para un núcleo productivo? O sea, realmente es una enseñanza enorme que nos da también la licenciada,
Y realmente esto de la virtualización y el romanticismo que ella decía, yo le entiendo en qué sentido ella está hablando, porque nosotros ni siquiera, pese a que todo se ha pasado por el canal nacional, los conciertos de nuestros artistas, todo aquello, pero no es lo mismo que Europa, y estoy plenamente de acuerdo en que nos pasen esas figuras del aplauso a los médicos. Aquí no hemos salido a aplaudir a nadie, a nuestros héroes invisibles. Entonces, realmente tenemos que empezar a cuestionarnos en la familia, y el Estado debería cuestionarse cómo no transmitir a través del mensaje el miedo, sino más bien esa cultura de paz, ese sentido de la autoestima que deberíamos tener todos nosotros, y pensar en el coronavirus sí como una enfermedad, pero no como un monstruo invencible donde solo se lo va a vencer con la fuerza militar. Entonces, realmente es algo que daría para mucho hablar, este tema de la autoestima. Entonces, yo les puedo agradecer infinitamente, y me he quedado con algo fundamental. Hay que volver a la comunidad, hay que volver a la solidaridad, cambiemos nuestras formas de producir y consumir, y construyamos un nuevo modelo productivo. Les agradezco infinitamente su participación, y los vamos a estar invitando para muchos otros temas y seguir conversando y reflexionando con ustedes. Gracias por su aporte. Muchísimas gracias a usted, doctora. Le agradezco mucho más bien por esta invitación. Y bueno, a seguir construyendo, sí, porque definitivamente la comunidad no se construye sin el aporte de todos y todas. Muchísimas gracias, y gracias a todos y todas por este espacio. Muchas gracias. Creo que ya me iba despidiendo desde hace un momento, pero yo quisiera hacerles una pregunta nada más. ¿Ustedes saben cuál es el principal elemento del medio ambiente? Alguien que me diga. El principal elemento del medio ambiente. Yo pienso que el compromiso. El compromiso es el principal. El compromiso y la voluntad. ¿Alguien más? Nosotros mismos. El principal elemento del medio ambiente es la felicidad humana. Un pueblo feliz, ustedes ya van a ver cómo vamos a avanzar. Hay que trabajar en eso, señores. Muchas gracias y un gusto. Gracias. Por un mundo feliz. Chao. Por un mundo feliz. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Un gusto compartir con todos. Hasta la próxima.